Ética y liderazgo. Inicialmente, para poder relacionar de manera dinámica estos dos conceptos, se debe tener en cuenta de un principio que la ética, según Adela Cortina, es aquella reflexión filosófica al comportamiento moral del ser humano, y su estudio se sustenta principalmente en la interacción entre el individuo y la sociedad, implicando así el proceso de forja de carácter tanto en forma individual como organizacional. Por otro lado, el liderazgo, definiéndolo según Guillermo Rodríguez, es aquel conjunto de habilidades socioafectivas que posee o potencialmente pueda desarrollar una persona, con el fin de influir en la manera de pensar e incluso actuar de las personas. Esto implica el saber reconocer las habilidades y deficiencias de los demás, al margen del trabajo colaborativo, permitiendo la motivación y ejecución de los cursos de acción, y con ello se da lugar a los logros colectivos en una empresa o en una organización. Por ende, tomando en cuenta estos dos conceptos, los podemos relacionar hacia un líder ético. Un líder ético es aquel que no considera solo los logros personales en su empresa, sino que les toma más importancia a los logros grupales. Es aquel que no quiere sobresalir, sino que busca que los triunfos sean el resultado del trabajo colaborativo de cada uno de sus miembros. Cuando el líder predica con el ejemplo y es congruente con su decir y su actuar, genera una nube de confianza que envuelve a todos y cada uno de sus colaboradores y clientes internos o externos. Por tanto, para que esto se lleve a cabo debemos de darle importancia a los valores. Según Koekach, en 1973, un valor es aquella creencia perdurable que nos permite preferir un modo específico de conducta o forma de existencia sobre otros opuestos o diferentes. El valor nos informa sobre qué hacer y no hacer, ya que el valor es un principio o estándar que guía nuestra vida con respecto a un fin personal o social, en este caso hablando dirigido a un trabajo o a una organización, una empresa. Posteriormente explicamos el proceso administrativo, que es base fundamental para las empresas y las organizaciones. Se divide en dos, la fase mecánica y la fase dinámica. La fase mecánica se divide a su vez en dos partes. La primera parte es la planeación y debemos de preguntarnos qué hacer. En esto se encuentran inmersos la misión, visión, los objetivos, los valores, las estrategias, los programas, presupuestos, políticas y procedimientos de un trabajo en equipo. Posteriormente pasamos a la parte de la organización, planteándonos cómo hacerlo. Y este toma en cuenta la departamentalización, la división de trabajo y la descripción de puestos. Prácticamente en esta fase es ver cómo se va a llevar a cabo el trabajo y con qué herramientas cuenta la empresa para poderlo llevar a cabo. La fase dinámica es aquella que tiene a su vez dos subdivisiones. La dirección, que se haga. Se tiene que hacer lo propuesto anteriormente en la fase mecánica con las herramientas que éste pueda contar. Y toma en cuenta la integración de recursos, la toma de decisiones, la supervisión, la motivación, comunicación, y es importante mencionar que aquí ya entra el liderazgo, que se mencionó anteriormente. Y finalmente el control, cómo se hizo. Y se toman en cuenta la fijación de estándares, la medición, corrección y retroalimentación del trabajo ya ejecutado y sujetos a corrección o aprobación. Kurt Lewin, 1890-1947. Psicólogo alemán, nacido en la ciudad de Moglino, en la provincia de Poznia, Polonia. Se interesó en la investigación de la psicología de los grupos y las relaciones interpersonales. Contribuyó de forma relevante a la llamada psicología de la Gestalt, escuela psicológica fundada por Wolfgang Kohler, Kurt Koffka y Max Wertheimer. Estudió medicina en Friburgo de Brisgovia y biología en Múnich. Se doctoró en filosofía por la Universidad de Berlín en 1916.
Una de las aportaciones clave de este autor es su teoría sobre los 3 estilos de liderazgo, basada en los experimentos que llevó a cabo en el año de 1939. Este fragmento de su obra tuvo un gran impacto en la rama de la psicología del trabajo que analiza la conducta en el marco del mundo laboral. Autoritario. Se caracterizan por el hecho de que el líder monopoliza la toma de decisiones. Es esta persona quien determina los roles de los subordinados, las técnicas y métodos que debe seguir para completar sus tareas y las condiciones en que se desarrolla el trabajo. Se trata de un estilo de liderazgo muy extendido en la mayor parte de organizaciones. A pesar de las connotaciones negativas de la palabra autoritario, Lewin insiste en que este tipo de líder no siempre genera un entorno socioemocional desagradable. Las críticas a los empleados son habituales, pero también lo son las alabanzas. Los líderes autoritarios también se caracterizan por participar poco en realizaciones de las tareas laborales en sí mismas. Ejemplos de líder autoritario. Adolfo Hitler. Nació en Braun am Inn el 20 de abril de 1889 y falleció en Berlín el 30 de abril de 1945. Fue el máximo dirigente de la Alemania nazi desde que fue nombrado canciller en 1933. Una vez abandonado la prisión, Hitler reflotó el Partido Nacionalista expulsando a todos aquellos que no compartían sus ideales o que pudieran hacerle sombra. Tras la muerte de Hindenburg, Hitler se proclamó Führer de Alemania, sometiendo al ejército a un juramento de fidelidad. Hitler es uno de los más claros ejemplos de líder autoritario, por la forma en que toma a su partido y cómo iba manipulando a las personas que no compartían sus ideas. Democrático. El estilo democrático que describió Lewin es muy distinto al liderazgo de tipo autoritario. Los líderes que siguen este patrón no toman las decisiones solos, sino que éstas surgen como resultado de un proceso de debate colectivo. En este, el líder actúa de un rol de experto que aconseja a los subordinados y, por supuesto, puede intervenir en la decisión final si es necesario. Líder democrático. Justin Trudeau es un político liberal de las elecciones federales de 2015. Es el primer ministro de Canadá desde el 4 de noviembre de 2015, líder del Partido Liberal de Canadá desde el 14 de abril de 2013. Desde 2008 es parlamentario por el Distrito Electoral. El gobierno canadiense tiene 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Ellos trabajan en conjunto para asegurar los derechos y libertades de los canadienses. Laissez-faire. El concepto francés laissez-faire se podría traducir aproximadamente como dejar hacer, no intervencionismo o liberalismo. Siguiendo la terminología político-económica utilizada por Lewin, los líderes de este tipo dejan que los subordinados tomen sus propias decisiones, aunque no necesariamente se responsabilizan de los resultados de estas. Este estilo de liderazgo es el menos eficaz de los 3 puestos que puede llevar a la falta de productividad y de consistencia. Es mejor tener un líder activo, no obstante, funciona muy bien cuando los subordinados son personas capaces y con un alto nivel de motivación, y además no existe una gran necesidad de comunicación entre los trabajadores. Líder Lucifer. Nicolás Alejandrovich Romano. Fue el último emperador de todas las Rusias. Nicolás II de Rusia, hijo de Alejandro III. Gobernó desde la muerte de su padre el 20 de octubre de 1894 hasta su abdicación el 2 de marzo de 1917. El último zar destacó por haber abandonado a su pueblo cuando más lo necesitaban, dejando a su consejero y a su mujer a cargo de él, lo que provocó un levantamiento contra la corona.